Perfecto, tengan todas y todos muy buenas tardes, gusto de saludarlos, ya son las 6 de la tarde. Vamos a iniciar una nueva sesión de nuestro curso de la Cátedra de Protección Radiológica y Dosimetría del día 16 de junio del año 2021. Antes de comenzar la clase propiamente tal, quiero informarles que acabo de compartir una importante noticia que nuestro rector, el doctor Emilio Rodríguez Ponce, nos instruyó a la Dirección de Asuntos Estudiantiles para que pudiéramos generar una campaña de vacunación para nuestras y nuestros estudiantes. En ese contexto, desde la DAE ya se ha articulado esto y acabo de compartir en el WhatsApp grupal esta información para que aquellos de ustedes que deseen vacunarse lo puedan hacer en las dependencias de nuestra propia facultad. Por lo tanto, yo les pediría que nos pudieran ayudar a compartir esta información con el resto de sus compañeros, compañeras, de manera tal de poder lograr una vacunación lo más masiva posible de las y los estudiantes, de manera tal que cuando volvamos ya a una fase 3 que nos permita actividades presenciales. En rigor, la fase 4 y 5 sería lo correcto, pero quizá esto se pueda matizar y adelantar para una fase 3, ya todas y todos estén vacunados y de esa manera estemos a mayor resguardo. Ya así que una gran noticia que la universidad se está preocupando de ese aspecto también de ustedes porque, como dijo el rector, lo relevante, lo importante, lo fundamental acá es la salud de nuestros estudiantes, así que estamos cumpliendo con eso, ya una gran noticia. Bueno, en torno a los contenidos programáticos, no sé, ¿hay alguna duda, alguna consulta que me quisieran plantear? Por favor, a vuestra completa disposición. Hola, profe, yo le hablé ayer por el trabajo que tenemos que hacer en PPT, ¿se acuerda? Vale, Somos el grupo 7. vale. A ver, esa situación la habíamos zanjado, creo yo, en el grupo de WhatsApp. Pero acá lo concreto es que la mitad del texto, la primera mitad del texto es de un grupo y la segunda mitad en términos numéricos es del otro grupo. Pero no recuerdo bien, estamos hablando del último tema, ¿cierto? Del último tema, específicamente. Sí, profe, es que Dale. habíamos dicho que era hasta la página 35 nosotros y de ahí hacia adelante. ¿Ya? ¿Seguimos así nomás? Claro, si eso es lo que Ya. acordamos, no hay inconveniente alguno, hijita. Bueno, profe, Ya, pues. era para Ahora, confirmar nomás. vale, muy bien. Lo que sucede es lo siguiente, y esto es para todos los grupos, lo que yo les entregué es el material básico, mínimo, para que ustedes puedan confeccionar su presentación, ¿ok? Sin embargo, como se los decía hoy en la mañana a mis alumnos mechones, ¿cierto?, en Introducción a la Tecnología Médica, lo que uno espera como académico es que los alumnos siempre tengan esa avidez, ese interés, esas ganas de poder ir más allá de lo que el profesor le entregue en una clase en particular. Por lo tanto, en esta actividad, que es una actividad, llamemos de investigación, donde ustedes van a exponer un tema, lo que uno espera es que ustedes puedan complementar, mejorar, profundizar los contenidos que yo les estoy entregando. Es decir, la invitación es a que adicionalmente a lo que yo les entregué, ustedes lo puedan eso incrementar. Eso en el mundo de los ideales, ¿ya? Pero ahí ustedes verán si les parece o no les parece. Yo simplemente cumplo con indicarles las situaciones que son más pertinentes, pero insisto, acá nadie nos obliga a ninguna persona, todo lo contrario. Yo estoy acá como un facilitador de vuestro propio conocimiento. ¿Ya? Esa es la idea, que yo los acompañe en este aprendizaje que ustedes van teniendo. Les voy dando sugerencias, los oriento, los guío, pero no los obligo, porque todos ustedes son personas adultas y obviamente, finalmente ustedes definen hasta dónde quieren llegar desde el punto de vista de la adquisición de los conocimientos. Dicho lo anterior, ofrezco la palabra. ¿Hay alguna duda, alguna consulta con respecto a
a la temática, a las temáticas que hemos estado viendo? ¿Por qué hay tan poco en clase? ¿Qué están o qué tienen? ¿Aló? ¿Alguien me puede contar? ¿Tienen alguna actividad? A ver, veo que hay otra clase después, ¿ya? Pero, pues claro, pero si hay otra clase después, ¿cuál es el tema? Pero para cierto grupo de alumnos, ¿ya? ¿Y la otra clase los van a evaluar, algo así, Neftalí? No, profe, no hay nada después. O sea, al menos lo que nos tocaba el grupo de taller hoy día, no hay taller. No hay Pero yo taller. creo que es por, no sé, porque estamos saliendo del receso, estamos más relajados, quizás. Está bien, gracias. Es una interesante explicación. Vale, vale, gracias. Tratando de buscarle una explicación. No, está bien. Usted sabe que está como los presidentes de los partidos políticos que tratan de explicar, porque acá todos perdieron, ¿ah? Todos perdieron en las últimas elecciones, pero buscan y le dan la explicación para mostrar una derrota como que es algo positivo. Pero está bien, no hay problema con eso, hijita. Muy bien, entonces vamos a continuar nosotros con nuestra clase de magnitudes, ¿ya? Cualquier duda, consulta, ustedes me la van planteando. Bueno, nosotros quedamos en la clase anterior hasta este punto, ¿cierto? El tema de cómo pasábamos de la dosis al kerma, por acá quedamos, ¿ya? Entonces, yo me quiero quedar con esta imagen para partir la clase de hoy, donde tenemos un esquema. Este esquema, aunque ustedes no lo crean, es de un libro de dosimetría y de física médica súper antiguo, el Jones and Cunningham. Y si la memoria no me falla, es del año 1969, por ahí. Es súper antiguo, súper antiguo. Sin embargo, tiene aún pertinencia al día de hoy para poder comprender estas magnitudes, ¿cierto?, dosimétricas que nosotros hemos estado conversando y que desde el punto de vista práctico a veces cuesta un poquito digerirlas, ¿ya? Pero me gustaría compartir con ustedes este gráfico, esta figura, y que vamos conversando y develando qué pasa en ella para poder entender que la transferencia de energía ocurre en dos etapas, en dos pasos. Uno de esos pasos era el kerma, que si lo recordamos, a ver, vamos a ver cómo está lo que ustedes aprendieron. Don Sebastián, Mesina, hijo, por favor, si puede prender su audio, por favor. No prende el audio. Ningún problema. La señorita Valeria Campos, ¿sería tan amable de prender su audio? Espera. Disculpe, profe, me repite la pregunta que justo estaba peleando conmigo. No, si no le pregunté nada, solamente le había pedido, por favor, que si podía prender el audio. ¿Puede interactuar conmigo? Si no puede, no hay problema. Sí, Muy sí, amable, profe. muchas gracias. Muy amable. Entonces, nosotros en la clase anterior, ¿cierto? Lo que vimos era una magnitud que se llamaba kerma, con sus palabras, lo que usted entendió, sin una definición exacta, precisa, ¿qué entendió usted por kerma? ¿Qué era? El incidente en aire, que era como la ionización de las partículas en el aire. Ya, es decir, era, o sea, hija querida, no te quiero molestar, estás con tu bebé ahí, se Sí, escuchó. profe. Sí, no, tranquila, hija, escuche nomás, no la quiero interrumpir. Ya, gracias por querer participar, no hay problema. Ya, profe, disculpe. No, hija, no me pida disculpas, todo lo contrario. Acá estamos viviendo una situación extraordinaria y por lo mismo hay que entender lo que estamos viviendo. Así que en ese afán yo no la quiero incomodar. Por eso
no le doy la palabra. Ahora, si usted quiere hablar, conversamos igual. Decídalo usted, ¿qué quiere? No, profe, que interactúe otro compañero Vale, ya con más ahí, oportunidades de pero responder. no hay problema, ya que quede muy claro eso. Bueno, vamos a... Veo acá una chica súper poderosa. ¿Quién es la chica súper poderosa que aparece acá? La Catalina... No, no me sale el nombre. La Constanza aparece. Constanza, hijita, ¿está por ahí? Sí, profe. Hola, ¿cómo está usted? Bien, profe, gracias. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Se vacunó? Sí. Ah, muy bien, excelente, 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 qué bueno, me alegro mucho. Oiga, mira, yo quiero que podamos conversar un poquito sobre esta magnitud que era el kerma, ¿cierto? Que algo esbozó su compañera. ¿Usted podría complementar lo que entendió por kerma en la clase anterior? De lo que recuerdo, profe, tenía que ver con las energías cinéticas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿La energía cinética de quién? ¿O de qué? De las partículas, ¿puede ser? Muy bien, me gustó, muchas gracias, muy amable. Quiero pedirle a ver, a Yumaira, Nisama, ¿está por ahí Yumaira? Yumaira, no está Yumaira, no hay problema. Michelle Coquian, ¿está por ahí Michelle Coquian? No está, no hay problema. Don Jan Montes, a ver, por acá me colocaron en el chat. No tengo audio, profe. Vale, Michelle, ningún inconveniente, hijita. Perdón, Sí, ¿es profe. señorita o caballero Michelle? Para no cometer errores. Que le dije señorita y capaz es varón. Señorita, ya. Entonces lo dije bien. Gracias, hija. Está Jan. Hola, Jan, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien, 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 contento, contento, agradecido de la vida, así que ando bien, ando feliz, afortunadamente. Hijo, Qué mira, bueno. gracias. Hijo, recién hablamos del kerma, pero también la clase pasada hablábamos de una magnitud que era la exposición. ¿Te recuerdas? ¿Tú podrías definir con tus palabras qué era la exposición? La exposición. eh, la exposición. Se medía en Ron, me acuerdo. Muy bien, se medía en Röntgen. ¿Y qué era en el fondo la exposición? Eh, La radiación ionizante. no, era la ionización del aire, ¿te recuerdas? Era que venían los fotones, generaban una ionización y esa ionización producía un par iónico. Ese par iónico se colectaba o se recolectaba y se contaban las cargas. Eso era la exposición. ¿Vale? Ya, la profe, gracias. No, a usted. Entonces, concadenemos los conceptos, las magnitudes. Entonces, teníamos la ionización que se producía en el aire y eso se llamaba exposición. El kerma es la energía cinética transferida, miren, escuchen bien, la energía cinética transferida por esos fotones X que generan la ionización a ese par iónico. Ese es el kerma, energía transferida. Y la dosis absorbida, el concepto de dosis absorbida, es la energía que se queda dentro del medio. Ahora, veamos este esquema que de verdad es muy, muy decidor. Entonces dice, la figura 7.1 representa esquemáticamente la transferencia de energía desde un fotón. Miren el esquema, este es el fotón H nu,
¿ok? Fotón H nu, al medio. Entonces tenemos un fotón, acá tenemos un medio, puede ser el ser humano, lo que sea, un medio, donde dice, el fotón interactúa en A, acá en el punto A, transfiriendo alguna de su energía a un electrón, dándole energía cinética. Miren, acá el fotón genera una ionización y le transfiere energía cinética a ese electrón que generó la ionización. ¿Me van siguiendo, cierto? ¿Me van siguiendo? A su vez, este electrón, a su turno, va a dar energía o va a ir perdiendo energía en pequeñas colisiones a lo largo del trayecto B. Miren, el trayecto B, acá se genera, miren, fíjese, acá se genera la entrega de energía cinética a este electrón, y este electrón se va a mover a lo largo de todo este camino, de toda esa trayectoria, se va a mover, va a hacer ese recorrido. Ahora bien, la transferencia de energía en el punto A, eso se llama kerma. Miren qué interesante. La transferencia de energía, eso se llama kerma. Cuando le entrega energía cinética, cuando se genera la ionización, se genera esa ionización producto de los fotones. Si yo esa ionización, ojo, si yo esa ionización cuantifico las cargas, eso se llama exposición. Si yo lo que hago ahora es cuantificar la energía cinética que se le entrega a las cargas que se producen, eso se llama kerma. ¿Ok? Eso se llama kerma. Y miren, y a lo largo de B, es decir, todo esto es llamado dosis absorbida. Por lo tanto, toda la energía que se va quedando acá, es decir, dentro del medio, eso es la dosis absorbida. ¿Se comprende? Más o menos, ¿queda un poquito más claro conceptualmente? Miren, veamos otras cosas que tiene este esquema. El fotón H nu', es decir, este fotón que, miren, acá estaba el fotón original, ese fotón original interactuó, generó una ionización y a este electrón le dio movimiento, energía cinética. Pero este fotón le quedó energía y se dispersó. Efecto Compton, ¿cierto? Efecto Compton. Por lo tanto, dice, el fotón H nu es dispersado desde A. Es decir, se pierde esa energía. Ahora bien, el fotón H nu 2, ¿dónde está el fotón H nu 2? Ah, mira, está acá. Es resultado del Bremsstrahlung desde la colisión entre el electrón y el núcleo. Me explico. Miren, acá se había generado un electrón. Ese electrón le dieron energía cinética. Pero, ¿qué pasa cuando un electrón se desacelera? ¿Qué se produce? Radiación. Radiación X, ¿cierto? Bremsstrahlung. Ok, Bremsstrahlung. Entonces, dentro del cuerpo, eso, muy bien, Neftalí, radiación X, radiación de frenado. Entonces, tenemos este electrón que va acá recorriendo el medio y se ve desacelerado. Esa desaceleración se manifiesta en medio como un fotón X, pero le queda energía a este electrón y sigue recorriendo. Entonces veamos qué es lo que pasa. El rayo delta es otro electrón, otra trayectoria de electrón. El rayo delta, miren, el rayo delta es otra trayectoria del electrón desde A relativo a la colisión electrón-electrón. Es decir, vino este electrón, se desaceleró, produce un rayo X, le queda energía, sigue moviéndose e interactúa con otro electrón y lo moviliza. Ese es el rayo
delta. Delta. Entonces, resumen. La dosis absorbida es igual al kerma, ¿cierto? La dosis absorbida es igual al kerma, menos la energía llevada por Brestranum, la energía perdida, ¿cierto? O llevada por Brestranum, que ocurre en un punto en particular. Mientras que la dosis absorbida ocurre a lo largo de una trayectoria. Por lo tanto, una diferencia es que el kerma ocurre en un punto cuando se transfiere la energía, pero la dosis absorbida, es decir, la energía que se entrega al medio, ocurre a lo largo de una trayectoria. Entonces, yo les hago la invitación para que esto lo vean, lo maduren con calma y puedan comprender que la entrega de energía, la transferencia de energía tiene dos pasos, dos etapas. Una es la etapa del kerma y la otra es la etapa de la dosis absorbida. ¿Duda, consulta, comentario? Seguimos. A ver, hay una preguntita. No, profe, gracias, vale, perfecto, perfecto, chiquillo. Continuamos. Entonces, miren, cuando ya hablamos de la dosis absorbida, desde el punto de vista de cómo se ha organizado el sistema de las magnitudes para la protección radiológica, vamos a diferenciar magnitudes de protección, ¿ok? Magnitudes de protección que son específicas para el cuerpo, y magnitudes de protección que son específicas para, llamémoslo así, para el área, ¿vale? Y también, perdón, para el área externa y para el área interna. Vamos viendo nosotros cada una de ellas. La primera magnitud de protección radiológica es la dosis absorbida media de un órgano. Es el mismo cuento que acabamos de ver, pero es la dosis absorbida en un órgano, media un órgano. Y ahí está la característica de cuál es su definición. Se supone que una masa que puede variar entre los 10 gramos para los ovarios y los 70 kilos para todo el cuerpo. Así se ha definido esta magnitud. ¿Y en qué se mide? Se sigue midiendo en Joule por kilogramo, ¿ok? Y se sigue midiendo en Gray, ¿ok? Gray, acuérdense que el Gray era sinónimo del rad. Entremos ya a magnitudes que son más específicas. Mira, la dosis equivalente. Me devuelvo acá. Y se supone que si yo irradio, miren, si yo irradio con un haz de fotones e irradio con un haz de electrones, voy a generar en ambos casos dosis absorbida, ¿cierto? Porque va a haber energía que se va a quedar en el medio. O si yo uso como fuente de irradiación partículas alfa o cualquier otra fuente de radiación, todos me van a generar una dosis absorbida, media en un órgano o dosis absorbida. El punto es que no va a generar, diríamos nosotros, el mismo daño, el mismo efecto biológico relativo cada fuente de radiación. Me explico. Y no voy a entrar en detalle para no confundirlo, pero no es lo mismo, como los chistes, ¿cierto? No es lo mismo. No es lo mismo irradiar a alguien con un haz de rayos X que irradiar a alguien con un haz de electrones, que irradiar a alguien con un haz de partículas alfa o partículas beta. El efecto biológico relativo, es decir, el daño que generan, es distinto. Por lo mismo, hubo que desarrollar una magnitud de protección radiológica que diera cuenta justamente de el tipo y la calidad de la radiación. Miren lo que estoy diciendo, el tipo y la calidad. Por lo tanto,
No es lo mismo irradiar un haz con un haz de fotones, que con un haz de electrones, que con un haz de partícula alfa, pero también con diferentes intensidades de radiación. ¿Ok? Entonces, se valora todo eso, y con la energía, obviamente, la energía, y se valora todo eso a través de la magnitud que se llama dosis equivalente, que consiste simplemente en decir una cosa, que yo voy a tener la dosis absorbida, media en un órgano, ¿ok? Media en un órgano, que va a estar multiplicada por un factor de ponderación. Y ese factor de ponderación, el que va en el fondo a dar la dimensión del daño correspondiente al tipo de haz, en cuanto a el tipo de radiación y la calidad de este. ¿Y en qué unidades se mide? En Siever o REM. Siever o REM. Miren, antiguamente el factor de ponderación de la radiación solo hablaba, se expresaba en términos del factor de calidad, ¿ya? Factor de calidad. Pero se demostró, ¿cierto? Se demostró que no solamente influía la calidad, sino que influían varios factores y por lo mismo se incorporó una suerte de un concepto más amplio, que es el factor de ponderación de la radiación como diferenciador del tipo y la calidad de la radiación para dar cuenta del daño biológico que iba a generar. Acá se hicieron varias aproximaciones, pero lo concreto para que ustedes tengan la historia es que se tomó como patrón de referencia los rayos X de 200 kiloelectronvolt y se irradió una muestra y después se fue evaluando una muestra biológica con los otros tipos de radiación y se fue calculando cuál más dañino era cada uno de los otros fuentes de radiación. Y se generaron factores, y lo vamos a ver a continuación. Entonces, miren, se demostró que para los fotones X o gamma da lo mismo la energía y el tipo de radiación, es decir, si es fotones X o gamma, generan un factor biológico de 1. Pero si ustedes irradian con protones, tiene un factor de ponderación de 2. Con esto podríamos concluir que con la mitad, ¿cierto? La mitad de la intensidad de la radiación de un haz de protones podrían provocar ustedes el mismo daño que con un haz de rayos X. Es decir, es más dañino los protones que los fotones. ¿Y para qué decir las partículas alfa? Las partículas alfa son 20 veces más dañinas en términos de efectos biológicos relativos que los fotones X o que los electrones. Y también podríamos decir que las partículas alfa son 10 veces más dañinas en términos de efectos biológicos relativos que las partículas alfa. Por lo tanto, ahí les presento la primera magnitud, que es la dosis equivalente, que es la dosis absorbida multiplicada por un factor de ponderación de la radiación. ¿Y en qué se mide? En Siever o REM. ¿Duda? ¿Consulta? ¿Se comprende? ¿No se comprende? Continuamos. Bueno, pero ¿saben qué? Con el desarrollo de la protección radiológica se demostró que junto con la necesidad de tener que considerar el tipo y calidad de la fuente de radiación, la respuesta biológica de nuestro cuerpo iba a ser dependiente del órgano. Es decir, la radiosensibilidad que tenemos en nuestro organismo es distinto dependiendo del órgano. Por lo tanto, hubo que considerar un nuevo factor, un factor de radiosensibilidad. Y ahí se crea la magnitud que se llama dosis efectiva, donde, ¿cómo ustedes lo obtienen? Es la dosis absorbida multiplicada por el factor de ponderación de la radiación multiplicado por el factor de ponderación del órgano.
también se mide en Sievert y REM, y desde el punto de vista práctico, a cuerpo entero, el factor de ponderación del órgano, del cuerpo entero, es 1. Entonces, numéricamente, el valor de la dosis equivalente y la dosis efectiva a cuerpo entero son iguales. Son iguales. Entonces, es un dato re importante para poder entender lo que sucede con esta. Bueno, y cada uno de los factores de ponderación de los órganos son distintos, y por lo tanto, numéricamente hablando, cuando ustedes calculan la dosis equivalente y calculan la dosis efectiva para un órgano en particular, numéricamente hablando, ese valor siempre va a ser menor, el de la dosis efectiva para ese órgano, que para la dosis equivalente que ustedes habían calculado previamente. Dejemos fuera, olvidémonos de las magnitudes que son personales de protección radiológica que se usan con fines legales, ¿cierto? Con fines legales. Cuando uno habla de pacientes, no habla de la dosis equivalente ni habla de la dosis efectiva, no se utiliza, sino que esas dos magnitudes se utilizan más que todo para el personal ocupacionalmente expuesto porque tiene aplicaciones legales de restricción de dosis, ¿ya? De restricción de dosis. Yo sé que ustedes ya leyeron los dos artículos que yo les pasé sobre las magnitudes utilizadas en dosimetría de pacientes y las magnitudes utilizadas en dosimetría de operadores, y pudieron percatarse que hay una serie de magnitudes que tienen nombres especiales y particulares utilizadas en los diferentes tipos de procedimientos radiológicos. Por lo tanto, lo que nosotros acabamos de ver con las magnitudes de protección radiológica son esas magnitudes y unidades que se utilizan para poder cuantificar los niveles de radiación, que, ojo, no se aplican directamente en pacientes, porque los pacientes tienen sus propias magnitudes, sino que se aplican desde el ámbito de vista legal, administrativo, para poder regular los niveles de radiación para los operadores y el público en general. Acuérdense ustedes que no hay límite de dosis para los pacientes. No hay límite de dosis, porque se supone, y eso lo vamos a aprender nosotros cuando veamos más protección radiológica, que como hay una justificación médica, esa justificación respalda el uso ilimitado de la radiación para un beneficio médico. Pero ya vamos a discutir de eso. Bueno, chiquillos, entonces, el punto es el siguiente. Si ustedes se fijan, nosotros debiéramos medir la dosis equivalente y la dosis efectiva. La dosis equivalente y la dosis efectiva. Pero si nosotros quisiéramos medir empíricamente, de manera real, esas magnitudes, debiéramos colocar un dosímetro dentro del paciente, ¿cierto? Porque si queremos medir cuál es la dosis equivalente a cuerpo entero, tengo que colocar el dosímetro, ¿cierto?, sobre el cuerpo en diferentes partes y hacer un promedio de lo que le llega al paciente. Y cuando quiero medir la dosis efectiva, no sé, en el cerebro, tengo que ser capaz de colocar un dosímetro en el cerebro, lo cual es éticamente incorrecto. Pero sí lo que se ha hecho y cómo se ha podido esto calcular a través de procedimientos experimentales con animales, ¿ok? Y también a través de el uso de fantomas, estos famosos fantomas antropomórficos, que son huecos por dentro, que te permiten insertar, ¿cierto?, dosímetros TLD, que ya lo vimos los dosímetros, y te permiten a ti hacer una estimación de los niveles de radiación, pero dentro del fantoma. Y como ese fantoma tiene la forma humana, miden los cristales que estaban en la posición del cerebro y hacen la estimación de la dosis efectiva en cerebro. Miden cuánto dio la radiación en los cristales que estaban en las glándulas mamarias, hacen la estimación en los testículos, etcétera. De esa manera se hace la estimación de esas magnitudes. Por lo tanto, había que crear todo un sistema
que no fuera necesario tener que irradiar a las personas ni insertar dentro de ellos lo que eran los dosímetros para poder estimar la dosis equivalente y la dosis efectiva. Por lo mismo se crean lo que se llama las magnitudes operacionales, que sirven de manera de poder cuantificar y estimar estas otras dos magnitudes de protección radiológica sin la necesidad de tener que insertar los dosímetros dentro de los pacientes. Y ahí se crean estas famosas magnitudes operacionales que son las que mide el dosímetro. El dosímetro mide esas magnitudes. Miren. Esto ya lo vimos. Acá está el nombre. Las magnitudes que son de vigilancia individual, es decir, la que mide tu dosímetro, se llama, en la traducción, equivalente de dosis personal HP10 y equivalente de dosis personal HP007. Ahora bien, si yo quiero medir eso mismo, pero en un área, lo que yo tengo es la magnitud equivalente de dosis ambiental H asterisco 10, y si quiero medir el equivalente de dosis direccional, ese es el nombre direccional, cuando hablo de la dosis equivalente, hablo de H asterisco o H' 007. Pero quiero que nos circunscribamos a esto. Miren. El equivalente de dosis personal HP10 en el fondo es la medición que se hace a 10 milímetros en la profundidad de su dosímetro. Profundidad. Entonces, si es en la profundidad, el HP10 viene a hacer la evaluación de la dosis efectiva. ¿Ok? Dosis efectiva. La HP007 significa que es una medición que se hace a 0,7 milímetros de la superficie de la piel. Por lo tanto, es lo que se conoce como la dosis en extremidades, que vendría a ser una suerte como de medición de dosis equivalente. Y hay otro valor que es la HP03, que es un valor específico, que es una medición que se hace a 3 milímetros de profundidad, que se creó específicamente para medir la dosis de radiación que llegaba al cristalino de los operadores. Entonces, chiquillos, chiquillas, estas magnitudes son medidas dentro del dosímetro. Dentro del dosímetro, ustedes el día de mañana van a tener que usar acá, ¿cierto? En su tórax, a nivel de la tetilla, ahí tienen que usar el dosímetro, porque es un acuerdo internacional que en el fondo se hace de esa manera la medición, el control de los niveles de radiación, de dosis efectiva y dosis equivalente, que no se llama dosis efectiva y dosis equivalente en los dosímetros, sino que se llama equivalente de dosis personal HP10 y equivalente de dosis personal HP007. Entonces, eso es la medición que se hace en las personas y tiene su símil en la medición que se hace en el ambiente, en las áreas de trabajo. ¿Duda, consulta? Profe, ¿y cada cuánto tiempo se va revisando la dosis personal? O sea, de cada persona, de cada trabajador. En Chile, hijo querido, es trimestralmente. En otros países mensualmente. ¿Ya? Y eso es lo que después ese registro que hace la empresa que te lleva el control dosimétrico, lo tiene que enviar al ISP y es lo que se llama el historial dosimétrico. Ya vamos a conversar de eso cuando veamos legislación, pero es trimestralmente su empleador le tiene que dar a usted el dosímetro. Usted no lo tiene que pagar, nada, ni tiene que pedir por favor que se lo den, sino que es una obligación legal que tienen las empresas de proveer a sus empleados los dosímetros. ¿Ya? Veamos, las magnitudes
protección radiológica operacional, es decir, la que recién conversamos. Una mide la dosis superficial y la otra en profundidad. La superficial, ¿cuál era? La HP 007. La profunda, la HP 10. Estos son en las magnitudes que se mide, ¿cierto? Milisievert, y yo ya les expliqué la profundidad a la cual se medía. Lo otro que generalmente la dosis profunda se toma también como una aproximación muy conservadora a la dosis efectiva, es lo que yo les acabo de comentar. Por ahí está el artículo, ¿cierto? Que escribimos, hoy como ha pasado el tiempo, que escribimos en el año 2015. Usted en el 2015 estaba en la media, no en la básica. No, estaban entrando a la universidad por ahí. A ver qué escribieron. En la media, claro, en la media. Es que, claro, los alumnos de introducción habían estado en la básica. Entonces, chiquillas, chiquillos, todo lo que yo les cuento está en ese artículo. Todo, todo. Y además tiene un correlato con el otro artículo que hicimos con el profesor Nocetti. Bueno, ahí está la explicación del cómo se llama, del paper. No lo voy a hacer porque el paper ahí lo tienen que leer ustedes. Me interesa comentarles las magnitudes que salen en los equipos intervencionistas, en los equipos de fluoroscopía, así como también salen algunas magnitudes en los equipos de mamografía, en los equipos de radiodiagnóstico, que son las magnitudes que se describen y se explican en ese paper y que ustedes, como tecnólogas, como tecnólogos médicos, tienen que saberse al dedillo. Al dedillo. Entonces, ¿qué magnitudes se miden en los equipos intervencionistas? Tenemos el kerma incidente en aire, también tenemos el kerma en aire en superficie de entrada. El kerma en el punto de referencia intervencionista es un acuerdo que llegó es la Asociación Internacional de Electrotécnica, ¿cierto? La Comisión Internacional de Electrotécnica, la ICE, que es un acuerdo que el kerma en aire en el punto de referencia intervencionista, actualmente ese concepto se llama el punto de referencia a la entrada del paciente, y algo así como, mira, se llegó a un acuerdo que tenemos un equipo intervencionista es un arco C, ¿vale? Un arco C, donde acá está el detector y acá está el equipo de rayos, ¿vale? Entonces el paciente está acostado y el paciente se irradia de abajo hacia arriba. Entonces el acuerdo que llegaron fue definir el punto de referencia a la entrada del paciente como el punto donde se intersecta el haz central de radiación y el eje de giro del gantry, del arco C. Y es ese punto a 15 centímetros hacia el tubo de rayo X que se describe el punto de referencia a la entrada del paciente. ¿Y por qué a 15 centímetros? Porque si ustedes se lo imaginan, el isocentro se debe posicionar a la altura del corazón. Por lo tanto, si yo hago la medida 15 centímetros bajo el corazón, aproximadamente, ¿dónde voy a estar? En la espalda del paciente. Esa es la lógica de por qué se definió el punto de referencia a la entrada del paciente en los procedimientos intervencionistas como el lugar, el espacio, ¿cierto?, donde va a estar la dosis en la espalda del paciente. Y también se mide el producto dosis área, que es el producto que hay el kerma en el aire en un área determinada. La gracia de la magnitud kerma aire por área es que eso no va a variar con la distancia. No se aplica la ley inversa de los cuadrados en el producto dosis área o en el producto kerma área, porque el valor, ¿cierto?, de la intensidad, en la medida que yo me alejo o me acerco a la fuente emisora de los rayos X, se va a compensar con que el campo aumenta o disminuye producto de la divergencia del haz. Eso sale todo explicadito en los papers, si hay duda me lo consultan.
También podemos hacer la estimación de la dosis máxima en piel. Ahora hay software, hay unas cosas maravillosas. Antes se usaban unas placas radiocrómicas, que eran en el fondo placas radiográficas que se ennegrecían producto de ¿qué? De la radiación. Ahí hay un esquema, ¿cierto?, de cómo es un equipo de intervencionismo. Esto es el gantry, la parte de abajo del gantry. Esto es de abajo hacia arriba, donde irradia al paciente, y a la salida hay una cámara de transmisión. Ojo, en un equipo de rayos X común y corriente, ustedes lo dan vuelta y en la caja colimadora, a la salida, se coloca esta cámara de ionización de transmisión, que hace exactamente lo mismo, que da cuenta de la dosis de radiación que le va a llegar a ese paciente. Ah, miren, acá está la esquemita que les explicaba antes. Tenemos nosotros el haz de radiación, ¿cierto? Y el eje de giro del equipo, ese punto del isocentro, y el punto de referencia a la entrada del paciente está 15 centímetros bajo, ¿cierto? Ese isocentro. Y acá se mide la dosis de radiación. Ahí te lo estima el equipo, no es que usted lo tenga que andar calculando. Miren, acá hay imágenes, ¿cierto?, de pacientes que se han sometido a procedimientos intervencionistas, que al final del día esos procedimientos intervencionistas, claro, lo han curado de su problema cardíaco, pero con un exceso de radiación, miren cómo les deja la piel. Y todo eso nosotros debemos cuantificarlo. Ahí están las películas radiocrómicas que yo le comentaba, que el grado de ennegrecimiento va a estar asociado al nivel de radiación que recibió en esa zona de la espalda. Bueno, hablemos de la exposición médica de los pacientes. Yo les explicaba que la dosis equivalente, que la dosis efectiva no se utilizaba, y la dosis equivalente tampoco. Lo más conveniente es hablar de la dosis absorbida cuando también hablamos de dosis a paciente. Sin embargo, cada uno de los procedimientos radiológicos tiene sus magnitudes específicas en las cuales se mide. ¿Ya? Eso es importante recalcarlo para que ustedes no lo vayan a olvidar. La dosis efectiva, desde el punto de vista de la protección radiológica, como se los dije, sirve solo para los trabajadores y el público en general. No se usa para los pacientes. Y acá está el segundo paper que está desde el inicio del semestre, ¿cierto? Que yo les invité a que ustedes lo pudieran estudiar, que habla sobre las magnitudes y unidades para la dosimetría de nosotros, del personal ocupacionalmente expuesto. Y ahí está la explicación que sale. Acá están los nombres de las magnitudes que acabamos de ver, ¿cierto? Recién, el equivalente dosis personal o la dosis equivalente personal. Es un tema de traducción, yo no lo voy a complicar la vida y como ustedes lo quieran nombrar va a estar bien, no hay problema con eso. ¿Ya? Acá tenemos la monitorización externa, ¿cierto? Con el equivalente de dosis ambiental, que dependiendo del H en la profundidad en la cual uno va a medir en el ambiente, también hace esa extrapolación. Acá tenemos la dosis direccional, que vendría a ser como una estimación de la dosis, en este caso particular, equivalente, ¿cierto? De la dosis equivalente. Y esos chiquillos, me gustaría pedirles que me preguntaran sobre todo de los papers, que de eso se va a tratar la prueba, y para mí es súper importante que ustedes manejen los papers. ¿Dudas, consultas, comentarios de los papers? Profe, ¿cuánto es la segunda prueba? ¿Así una fecha aproximada? ¿En serio me estáis preguntando? ¿Quién me preguntó? ¿Neftalí, en serio me estáis preguntando? Ya, pues dígame sí o no. Pues. Neftalí. Ah, es que no se acuerda bien. Ah, vale, ya. Hijo querido, revise su intranet. Nosotros tenemos todo planificado. Ah, en la mañana me dijeron sus compañeros de introducción
que al parecer, a mí no me ha llegado la información, al parecer se estaría aprobando por parte de la carrera o de la facultad una suerte como de tercer receso o pausa docente en julio. Si eso fuera así, no nos vamos a complicar nosotros la vida para nada, y si eso fuera así, corremos todo una semana hacia arriba, ¿vale? Todo lo corremos una semana hacia arriba, para que no nos compliquemos la vida. Ahora, yo de verdad no tengo la confirmación, pero si fuera finalmente así, para que no se vayan a complicar, todo lo desfasamos una semana. Profe, Hija, es que yo estaba revisando en Intranet y tenemos calendarizado hasta el 23 de junio nomás con leyes y reglamentos, que sería la última clase, supongo. ¿y la segunda prueba? ¿No está? No sé, no está. Neftalí, te pido disculpas, te pido disculpas. Déjenme mirar si son tan amables, chiquillos. Entonces, situación que se vive. Yo que me creo vivo, ¿sí? No soy tan vivo. Entremos a nuestra intranet, amigos míos. Académico, no gracias. Académico, servicios docentes, gestión académica, primer semestre activo, protección radiológica, clases. A ver. Turut. Toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. No, perdono, gracias, Neftalí. Vale. Te agradezco, muy gentil. Claro, ¿verdad? Pues ahí terminaríamos. Hoy día 16 nos queda la última, hoy 16 del 6, segunda pausa docente, sistema de protección, estamos viendo, no, nos va a faltar una clase. Claro. ¿Por qué nos desfasamos? ¿Ustedes se recuerdan por qué nos desfasamos? Chiquillas, chiquillos. No, profe, creo que no nos hemos desfasado. No, es raro, porque magnitudes tenía dos partes. Hicimos una parte, ¿no? Pero bueno, hoy correspondía a lo que era el sistema de protección radiológica, pero no faltaba la segunda parte de magnitudes y unidades. Bueno, miren, si son tan amables, déjenme a mí para no hacerles perder tiempo a ustedes. Vamos a tener las presentaciones, porque a continuación vienen las presentaciones de ustedes, ¿cierto? Entonces, déjenme revisarlo con tranquilidad y les informo en el día de mañana, ¿ya? Pero pierdan cuidado que no vamos a sobrecargarlo en las fechas que vayan a tener otras evaluaciones. Así que, de común acuerdo, definimos la última evaluación. ¿Les parece? ¿Les parece o no les parece? ¿O yo lo impongo? Ya, perfecto, súper bien, perfecto. ¿Hay algún otro comentario, alguna duda, alguna consulta que me quisieran hacer? ¿Quién es el delegado o delegada de curso? Yo, profe. Vale. Dieguito, mándame un correíto ahora para colocarme en contacto con usted, para que afinemos bien las cosas y usted se lo pueda transmitir a sus compañeros y yo no me equivoque, Bueno, profe. ¿ya? Ya. Profe, eso sí, una consulta ahora me estaba acordando. Creo que Dale. hubo una clase que usted no pudo estar y nos mandó unos videos. No sé si esos videos igual entrarán como en Sí, la segunda evaluación. totalmente, hijo querido, totalmente. Si me lo consultaron, me acuerdo, una compañera vuestra me lo consultó. Sí, todo lo que yo haya entregado como material de clases es potencialmente evaluable. Ya, profe. Le mando el correo. Bacán. Ya, chiquillas, chiquillos, ¿cuándo son las exposiciones? Por eso, ahí vamos a dar todas las fechas, que yo creo que se las di, pero bueno, capaz me despisté, no se le he dado, pero no se preocupen, no van a ser para la próxima semana, así que no se preocupen por eso.
Ya, chiquillas, chiquillos, abrazos grandes, cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios quiere, con los que están en metodología, ¿vale? Chao, chao. Chao, profe. Adiós, profe.